Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar de la gran adicción de nuestro tiempo, que es la pornografía, y para ello cuento con la presencia de Jorge Gutiérrez, director de desarrollo de Dale una Vuelta, que es una de las asociaciones de terapia y ayuda psicológica más importantes de nuestro país. Es también escritor y hace 2 meses salió su libro La trampa del sexo digital. Bienvenido, Jorge, a la Asociación Capernaum. Muchísimas gracias, Ana. Encantado de estar aquí contigo y de pasar un rato agradable y de conversación. Sí, yo también, porque es un tema que creo que es muy importante y que no se le está dando la visibilidad que tiene que dársele. Entonces, para empezar la entrevista, antes de meternos en materia, quería leer una serie de datos que para mí realmente son espeluznantes sobre la pornografía. El 93% de hombres ve pornografía durante la adolescencia frente al 62% de mujeres. El 90% de los niños de 8 a 16 años han visitado una web porno. La edad media a la que se tiene contacto con la pornografía es de 11 años, pero va bajando. Y hay incluso niños de 8 años que ya la ven. Esto es debido a la existencia de Internet y a la facilidad de ver porno gratis. Más del 50% de los adolescentes españoles de entre 14 y 17 años consume regularmente sexo en Internet. El 80% de estos jóvenes que ven pornografía tienen comportamientos sexuales agresivos, pero solo 1 de cada 20 jóvenes considera que el consumo de porno puede tener consecuencias negativas como generar una conducta sexual adictiva. Y durante el confinamiento mundial por la pandemia del COVID-19, aumentó un 300% las solicitudes para trabajar como modelo SEPSCAM. Y hubo demanda de cibersexo y de porno a través de webcams, videollamadas o sexting. Bueno, vosotros en la asociación tenéis un libro que se puede descargar gratuitamente y lo recomiendo a todos que lo lean porque es muy instructivo, que se titula Dopamina. En él decís, entre otras cosas, que muchos jóvenes prefieren ver pornografía que tener relaciones y que la pornografía es ciencia ficción. Entonces, ¿por qué la pornografía es ciencia ficción? ¿Y qué tiene que ver en todo esto la dopamina, que es el título de vuestro libro? Muy bien, pues nada, Ana, sobre lo primero, bueno, a ver, antes quería simplemente matizar, ¿no? Corroborar los datos que has dado, porque creo que esos datos, dichos así de corrido, puede parecer que o sea, son asombrosos y son realmente llamativos. Y abundando en los datos, yo lo que quería reafirmar es que no son producto de un estudio de 2, sino que mi experiencia es que yo que llevo ya por lo menos 6 años leyendo y trabajando estos asuntos referidos al porno en general, son muchos estudios. Quiero decir que en los últimos 4 o 5 años todos los estudios demoscópicos, encuestas, estudios de investigación que se han hecho en España y también en otros países, pero bueno, en España en concreto, todos arrojan, o sea, todos son muy parecidos, es lo que quiero decir. No es que sean, bueno, es que son resultados de un estudio suelto por ahí, de un grupo que no sabe muy bien qué busca, no, sino que varios estudios diferentes dicen un poco las mismas cosas, ¿no? Por tanto, reafirmar y corroborar que la situación es esa y ya desde ahí se puede hablar, se puede discutir o se puede ver posibles soluciones o posibles ideas, pero que los datos son como muy contundentes un año tras año, ¿no? Año tras año. Y nada, Ana, sobre ciencia ficción, yo creo que es ciencia ficción, o me gusta hablar de ciencia ficción del porno porque habitualmente el porno lo que muestra son cuerpos perfectos, son situaciones perfectas, son relaciones casi eternas, ¿no? Entonces todo eso, pues evidentemente está preparado, está bien filmado, son actores, muchas veces o casi siempre también con operados, o sea, todo es perfecto, ¿no? Y la grabación está muy cuidada, etcétera, ¿no?
aunque luego también hay mucho porno casero, etcétera, 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 ¿no? Pero en general, cuando uno ve porno, ve algo bastante irreal que no se aproxima para nada con la relación sexual que uno puede mantener o que uno tiene habitualmente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, sobre todo pensando en los más jóvenes, ¿no? En los chicos, en las chicas, en los menores, cuando ven eso, nosotros en los talleres nos gusta decir que es un poco ciencia ficción, ¿no? Porque son un poco superhéroes en la cama, ¿no? Pero que no es la realidad así, ¿no? Y eso es bueno también para que luego no haya, que luego hay, ¿no? Mucha autoestima dañada, mucha baja autoestima al comprobar que uno no es así, que uno no tiene esos estándares, ¿no? En su relación sexual, etc. Entonces, es bueno advertir, ¿no? Es ciencia ficción, pero luego al final también decimos que es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción en el sentido de que todo es muy real, ¿no? Y que a veces cuando se dice que el porno es nada, es ciencia ficción en el sentido de que es inofensivo porque es una película, ¿no? Pero al final también nosotros decimos que en ese sentido no es ciencia ficción, sino que es en realidad porque muchas veces o habitualmente se está humillando casi siempre a la mujer, ¿no? Nosotros decimos que siempre en el porno, siempre la que sale peor parada, la que pierde, siempre suele ser la mujer con mucha diferencia, ¿no? Y por muchas razones, ¿no? Eso sobre la ciencia ficción. Y en cuanto a dopamina, pues, se llama así el libro que intentamos sacar. Ahora queremos editar el nuevo porque vamos recogiendo todos los artículos que vamos publicando cada año en ese libro. Entonces, sacaremos una nueva edición ahora en diciembre con todos los artículos de estos últimos 5 años. Y bueno, es conocido que la dopamina es un neurotransmisor que tiene muchas funciones en el cerebro de la gente, tiene muchas posibilidades y muchas funciones. Una de ellas pues, es todo el tema del movimiento, por ejemplo. Bien, tiene varias funciones y otra de ellas es toda la parte que tiene que ver con la recompensa, ¿no? En definitiva, con el placer, en definitiva, con el que se dispara, se produce en el cerebro cuando hay sensación de placer, ¿no? Cuando se acerca a esa sensación de placer. Entonces, estamos bien hechos en el sentido de que la dopamina, pues cuando uno tiene hambre y come, pues ese neurotransmisor aparece, ¿no? O cuando uno hace cosas que le resulten agradables, ¿no? Entonces, tiene esa función. Pero claro, ¿qué pasa? Que también tiene una función y tiene un recorrido en cualquier placer y también en el sexo, ¿no? ¿Y qué pasa con el sexo? ¿Qué pasa con la pornografía? Que cuando uno ve porno, pues normalmente, lógicamente, lo que hace es con una finalidad clara de excitarse, de ver algo agradable. Y al ser tan agradable, tan intenso el placer que produce el porno, en general, pues lo que hace es disparar esa dopamina, ¿no? En el cerebro. ¿Y qué ocurre? Que somos animales también de costumbres y a la vez que nos acostumbramos a todo. Entonces, cualquier rutina, cualquier cosa necesita que sea un poco diferente para que nos vuelva a provocar el mismo placer. Entonces, lo que hace la dopamina es que cuando se mezcla con la pornografía es que cada vez va a buscar o va a necesitar más dosis de pornografía, ya sea en calidad o en cantidad, para saciarnos, ¿no? Para saciarnos lo mismo que nos saciaba la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso el porno es súper escalable. Por eso el porno yo creo que a mí me gusta decir que un poco de porno es mucho en el sentido de, no que sea lo mismo ni que vaya a afectar igual, pero que al final creo que el porno tiene tiene esa importancia de que enseguida vamos a necesitar más para sentir lo mismo, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, pues lógicamente cuando uno come, cuando uno duerme para otras funciones normales, basta un poco para saciarte, ¿no? Pero con la pornografía, al ser algo comportamental, al no ingerir ninguna sustancia, pues siempre puedes pedir más, ¿no? Y siempre puedes llegar más lejos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace 5 o 10 años no ocurría porque no había una banda ancha, no había un internet para todos, no estaba democratizado la wifi y la gente, pues si quería consumir porno, pues podía comprarse
revistas, podía ver películas, pero bueno, también tenía su límite, ¿no? Ahora no hay límite, ahora tú puedes, desde cualquier pueblo de España, con una mínima conexión, a cualquier hora, un pastor en el campo se lleva su móvil y puede ver el último, ¿no? la última película porno o el último vídeo porno en Pornhub, estando en medio de una montaña nevada prácticamente, ¿no? Cosa que antes no era así. Perdona que No, es muy interesante, tenías que explicarlo. Bueno, además yo lo he probado en la cola de la feria del libro para enseñárselo a un amigo lo fácil que era. Estábamos esperando la cola y ni un segundo. También leía que en el caso, por ejemplo, de la pornografía, Sí. a ver, un adicto al sexo o, por ejemplo, alguien que consuma drogas o que consuma alcohol o el juego, cualquier tipo de adicción, tú tienes que interactuar con algo. El adicto al sexo tiene que interactuar con otra persona, el adicto al juego tiene que jugar, el que consume drogas tiene que prepararse la droga, pero en cambio tú aquí le das al botón, ya te sale la imagen y eres tú solo, no tienes que hacer absolutamente nada. Entonces, que por eso que la dopamina es brutal, el subidón que tienes en ese momento. De ahí sí, además, Ana, otra cosa que creo que es interesante es que es súper silencioso el porno, ¿no? O sea, y está hecho para consumir, bueno, uno lo puede consumir con su pareja, lo puede consumir con más gente, pero lo normal en el porno es consumirlo solo en tu habitación, con la puerta cerrada, las persianas bajadas, que no te moleste nadie, es un ceremonial, ¿no? Es una especie de bueno, ese es tu mundo, estás tú solo y por tanto ahí, pues eso, todo se multiplica, ¿no? Porque es una ceremonia, es una especie de ritual. Se habla del ritual de la adicción al porno, ¿no? Porque es tan fuerte esa sensación que necesitas también un espacio tuyo, solitario muchas veces, ceremonioso, para disfrutar de ese chute de dopamina, en este caso con el porno, ¿no? Que es verdad, como tú dices, que no hace falta la compañía de nadie. Es más, lo que suele hacer el consumidor de porno es verlo solo en su habitación, en un sitio cerrado, normalmente, ¿no? Por la noche. Nuestro cerebro está diseñado para que tengamos sexo con una persona y claro, al tenerlo a través de una pantalla, algunas zonas del cerebro se modifican porque el cerebro tiene plasticidad. Entonces, ¿qué consecuencias se derivan de ver con frecuencia este sexo no real y qué impacto tiene en el cerebro y en el comportamiento social? A ver, yo te voy a hablar sobre todo, Ana, desde el punto de vista de mi experiencia con gente que nos escribe, que son miles, en concreto cerca ya de 4.000 personas que nos han escrito, porque tenemos una sección en la página web de ayuda, ¿no? de resolver problemas de este tipo. Y mi experiencia, yo no soy, yo me dedico más a temas de comunicación y, bueno, y no soy neurólogo, ni soy psiquiatra, ni soy psicólogo. Simplemente me interesaba el tema y lo abordo desde un punto de vista así social, educativo, familiar también y, bueno, adictivo, desde todas las ópticas, pero bueno, que no tengo no hablo con todo el conocimiento que requiere, sobre todo la parte neurológica, ¿no? Lo que sí compruebo con toda la gente que tiene estos problemas es que, bueno, es a nivel social, sobre todo a nivel familiar y de pareja, es que cuando ya tienes un consumo un poco alto, elevado. También con esto es difícil acertar porque el porno a veces basta con pocos visionados, porque a veces las escenas son hay escenas tan duras, tan impactantes, que a veces bastan unas pocas para que te enganche definitivamente o te enganche durante un tiempo, ¿de acuerdo? Aunque no siempre tampoco es así, pero quiero decir que tiene esa cualidad el porno que yo creo que es también muy importante y que me gusta decir a mí, sobre todo cuando hablo con familias o padres, ¿no? que es la capacidad tan fuerte que tiene de engancharte con pocas veces que hayas visto, con pocos vídeos que hayas visto, ¿no? Bien, no, pero lo que te iba a decir es que una consecuencia que sí que vemos en la sociedad y en la pareja y tal es que,
bueno, que enseguida el sexo real, el sexo con la pareja empieza a no sentir un adicto al porno, le deja completamente insatisfecho, ¿no? Insatisfecho en el sentido de que o bien no responde, no tiene erección, no consigue excitarse con esa persona, con su pareja en concreto o con otra pareja, o bien por una disfunción ya sexual que existe, que puede ser una disfunción eréctil, ¿no? O bien que simplemente lo que le ocurre es que tiene que estar continuamente en esa propia relación sexual, estar pensando y estar imaginándose esas escenas de porno que ha visto. Es decir, que utiliza al final el sexo de su pareja como puro masturbador, ¿no? En definitiva, o sea, no como una relación, sino como algo que está viendo, que está reproduciendo lo que ha visto y las imágenes y las fantasías que llenan su cabeza, ¿no? Y que son las que... De hecho, a veces, fíjate, Ana, que a veces nos escribe gente en esta línea que después de tener sexo tienen que ir a ver pornografía a los pocos minutos o al poco tiempo, ¿no? Es decir, que llega un momento en el que solo la pornografía es la que realmente te sirve para, pues eso, para excitarte y para estar bien, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más triste, ¿no? Que al final el porno se convierte en una especie de esclavitud, también incluso dejando de lado el verdadero placer sexual con una persona, ¿no? Aunque, y eso es lo más, y eso afecta, pues evidentemente, a tu capacidad, a tu neurología, a tus conexiones cerebrales, porque, bueno, porque eso ya se ha ido adaptando, el cerebro es muy plástico y conforme tú vas viendo y vas adecuando en tu cabeza una serie de comportamientos, una serie de patrones que vas asimilando a través de un vídeo, de otro, pues al final reorientar y descablear todo eso requiere su tiempo, ¿no? De hecho, se suele decir que al final, por lo menos se suele tardar un par de años en este tipo de personas en conseguir volver a sentir y volver a tener pues esos circuitos neuronales como los tenía antes, ¿no? Por ejemplo, en la OMS en 2018 declaró que cuando se pierde el poder de control y el juicio, se convierte en una adicción o una conducta sexualmente compulsiva. ¿Cómo nos damos cuenta de que este consumo se está convirtiendo en un problema grave? Bueno, yo diría que como todas las adicciones, que al final es cuando ves que pierdes el control, o sea, cuando ves que ya no eres dueño de la situación, cuando ves que no puedes parar, cuando ves que se te ha ido de las manos, cuando notas que dejas de hacer otras actividades, otras cosas que antes hacías y que ahora prefieres no hacerlas para tener esa compulsión o ese comportamiento sexual, ya sea a través de pornografía o de otro comportamiento sexual más o menos adictivo, como puede ser a veces también, nosotros también nos escribe mucha gente con masturbación compulsiva, ¿no? O sea, gente que necesita masturbarse con mucha frecuencia y que llega un momento en el que están completamente insatisfechos porque lo ven como algo que se les ha ido de las manos, ¿no? Bien, entonces yo creo que esas son los momentos en los que uno tiene que decir, bueno, hasta dónde he llegado, hasta dónde estoy llegando, y ahí es donde hay que ponerle freno, ¿no? Cuanto antes mejor, porque cuanto más tarde es más difícil. Y aquí el problema, como siempre, es que los adictos son los reyes de la negación, ¿no? O sea, si hay alguien que le gusta negar, bueno, más que le gusta, que también esa enfermedad al final, en el caso de que sea una enfermedad, que tampoco... También aquí yo quiero hacer un paréntesis, Ana, que es que no todo el mundo es adicto, o sea, que la frecuencia no implica adicción y que a veces se usa de una manera muy gratuita la palabra adicción y en términos clínicos sí que es un término que es muy preciso, ¿no? Y no se puede hablar de adicto a alguien que hace algo muchas veces simplemente. Pero bueno, en el caso del sexo, en el caso del porno, sí que creo que tiene mucho que ver con esa pérdida de control, ¿no? Con cuando uno ya nota que
que no a todas horas, pero que con mucha frecuencia y sobre todo dejando de lado otras obligaciones. A veces, fíjate que ocurre que uno se da cuenta de que prefiere un rato de porno antes que pues estar con amigos, ¿no? Cosa que antes a lo mejor le gustaba, pero ahora cada vez más el problema es que te aísla mucho, ¿no? Yo creo que uno de los graves problemas de la pornografía es que al final simplemente es un problema de aislamiento, de que te vas separando del mundo, te vas encerrando en tu placer y ves el placer como algo, bueno, en primera línea y para lo más importante del día a día, ¿no? Y no otras realidades, ¿no? Aldous Huxley dijo en Un mundo feliz: a medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende en compensación a aumentar. Y el dictador hará bien en favorecer esta libertad. En colaboración con la libertad de soñar despiertos bajo la influencia de los narcóticos, del cine y de la radio, la libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la servidumbre que es su destino. Es curioso porque esto lo escribió en 1932 y está de máxima actualidad. Y vemos que el sexo es un producto que es demandado por nuestra sociedad, por nuestra cultura. Vivimos en un mundo totalmente hipersexualizado, hay carteles publicitarios, está la televisión, las series, el cine, revistas, la música actual del reggaetón, por ejemplo, nueva literatura, y cuyo fin es hacernos sentir todo tipo de emociones que influyen en que al final consumamos el producto. Y nuestro cerebro está continuamente bombardeado con estímulos y materiales novedosos de carácter sexual. Entonces, ¿por qué es tan fácil caer en las redes de la pornografía? ¿Y cómo lo explica, por ejemplo, la teoría que tenéis de las 5 A's, de asequible, accesible, anónima, aceptada y agresiva? Según estabas hablando de esa cita tan buena que has traído a colación, también me acordaba de otras, bueno, de un libro que lo recomiendo, que me he leído hace unos meses, que se llama El fin del amor, de Eva Illouz, que es Del amor. El fin del amor, que es muy bueno, es una francesa, creo que de origen marroquí, me parece, y es un ensayo brutal sobre la fuerza que tiene. Bueno, el fin del amor se refiere sobre todo bueno, pues a la situación actual de dónde hemos llegado en el tema del sexo en general, debido también bueno, al individualismo, al capitalismo, ¿no? Cómo el capitalismo nos ofrece el sexo de una manera, pues eso, puramente comercial, puramente bueno, todo lo que implica el comercio y la industria del sexo y del amor, entre comillas, y lo que está haciendo, ¿no? Me parece interesante reflexión, es un libro que a mí me ha gustado mucho. Entonces, decías de la pornografía en el sentido, sí. ¿Por qué es tan fácil caer en estas redes y cómo se explica esta caída tan rápida? Sí. A ver, yo creo que bueno, decías lo de las 5 A's también. De las 5 A's que tenéis vosotros en el libro. Hay una famosa, se suele llamar siempre la triple A, que es una teoría de un psiquiatra del año 2002, me parece, que se llama Cooper y que habla bueno, de una manera de reconocer las adicciones, según él, es a través de la triple A, que cuando algo es anónimo, algo es asequible y algo es accesible, o sea, cuando algo está a mano, cuando algo es barato o gratuito y cuando algo se puede consumir de manera anónima, pues son 3 ingredientes perfectos para construir una adicción, ¿vale? Entonces, en ese sentido, habla de la triple A. Otros autores han añadido, nosotros no, porque somos simplemente una asociación que busca difundir estas ideas, pero no tenemos tampoco muchas teorías ni muchos investigadores todavía, pero sí que hay otros que hablan de una cuarta y una quinta A en el caso de la pornografía. Una que es la A de agresiva, en el sentido de que es una adicción muy agresiva por todo lo que hemos ido hablando. Perdona. Sí. Es agresiva porque siempre busca más, siempre pide más y siempre busca más cosas extremas, ¿no?
del porno a veces heterosexual se pasa al porno homosexual, del porno homosexual se puede pasar bueno, pues a otro tipo ya de parafilias, y a veces se pasa también a la pornografía infantil, con más o menos, no digo que sea frecuente, pero desde luego es un paso más, y a nosotros a veces también nos llegan personas que con todos estos tipos de problemas y de saltos de nivel, ¿no? Entonces, por eso es agresiva y aceptada también, la A de aceptabilidad, de aceptada, pues porque es verdad que yo creo que a día de hoy, bueno, pues aunque yo creo que se van dando pasos y hay cosas que ya no se ven de la misma manera, pero sí que sigue siendo muy aceptada la pornografía, ¿no? O sea, quien más, quien menos ve porno de una manera o de otra. Y yo creo que eso sigue estando ahí y se habla poco y creo que hay muy pocas campañas todavía y muy poca concienciación. Yo he hecho en falta alguna, no digo que esté en primera plana en los medios habitualmente, pero es que habitualmente no está en ninguna plana ni en ningún medio y se habla muy poco, ¿no? Solamente a veces se habla de pornografía infantil, de casos descubiertos, que eso está muy bien, lógicamente, y es muy bueno que salgan a la luz, pero yo creo que todo el problema de consumo, tanto de consumo como del problema que afecta a las mujeres, ¿no? Que a las mujeres, también yo tengo una teoría y es una teoría, creo que también afecta a la pornografía a las mujeres de varias maneras, pero bueno, ahora me refería sobre todo Y después hablaremos de eso también. a la que está detrás de la pantalla, ¿no? O sea, a la mujer, a la actriz, ¿no? Habitualmente, o a la persona que le obligan, porque son obligadas muchas veces a este tipo de actuaciones y de vídeos, ¿no? Y yo creo que es que el porno, claro, ¿qué pasa? Que es algo tan apetecible, es algo tan sencillo de consumir, es algo que está tan a mano y es algo tan bueno, eso, que se ha convertido en una pandemia, porque es normal, si lo tienes a mano, lo tienes fácil, es gratuito, es anónimo y lo puedes consumir en cualquier sitio, porque lo tienes en el móvil o lo tienes tal, pues claro, se ha convertido en un problema que antes no existía, ¿no? Entonces ahora hay que ver, yo a veces también creo que vale, tenemos este problema, vamos a buscar también una posible solución, cuáles son las causas. Creo que esa sociedad a veces hipersexualizada, donde cualquier serie aparece cualquier tipo de escena brutal de sexo, ya no te digo un coito normal y corriente, un porno normal, sino que escenas de sexo anal, escenas de felaciones que son muy corrientes, y yo creo que eso también hay que ver si nos estamos pasando, ¿no? O hay que ver si eso realmente nos está haciendo pues nos está haciendo una sociedad mejor, o si nos está convirtiendo en un poco de sexoadictos cada vez mayor. Y creo que también el problema de la adicción al sexo es que también está muy unida también a veces a la violencia, ¿no? Yo creo que la violencia sexual también creo que es un tema interesante a estudiar, y yo no sé muy bien no me he parado, pero ¿por qué hay tanta violencia sexual? ¿Por qué a veces está tan unida la violencia machista, muchas veces la violencia sexual relacionada con el placer sexual, ¿no? ¿Por qué está tan unida? Bueno, no sé, yo creo que a veces porque quizá el placer, cuando se busca tan a lo bestia, de una manera tan egoísta, de una manera tan personal, sin buscar el placer de la otra parte, te convierte un poco en, no sé, pierdes un poco el juicio, o pierdes esa capacidad de, bueno, pues también el sexo, que en principio está hecho para darse a otra persona, o para querer a otra persona, o para satisfacer a otra persona, también a uno mismo. Pues si eso no está en primer plano, yo creo que también quizá por esa razón, pero tampoco me lo explico claramente, por qué la violencia en este terreno, ¿no? Que se da tanto, ¿no? Pero bueno, se ve que también hay violencia erótica, hay violencia estimulante, que excita, ¿no? Todo el tema del sadomasoquismo, pues también existe, ¿no? Y a veces podemos pensar que o yo a veces, no sé, pensaba que era una cosa más bien minoritaria, pero bueno, gracias a Internet también tú te puedes dar cuenta que hay muchísima gente que, o sea, se normalizan muchas situaciones gracias a Internet y gracias a que somos 7.000 millones de personas sobre la Tierra. Entonces, cualquier cosa que uno piense, que uno haga o que uno realice, siempre va a tener adeptos y siempre va a tener miles o millones. En el caso a mí me sorprendió en el caso de un grupo, de una comunidad de BDSM,
que había, no sé si 50 millones en el mundo que estaban en esa comunidad en Internet, ¿no? Bueno, o sea, que eso también hay que tenerlo presente, la facilidad con que Internet ahora mismo te hace socializar y te hace normalizar cualquier comportamiento, ¿no? Además, yo creo que es una cuestión de egoísmo y de que tú, vamos a ver, cuando uno paga para tener, es como la prostitución, cuando uno paga para que le haga, no piensas en la otra persona. No, en La otra absoluto. persona no existe. Es tu placer. No es persona No es prácticamente. persona. Tú estás detrás de una pantalla y hacen lo que tú quieres que se haga, tú estás pagando. Entonces, para mí es egoísmo, porque cuando tú mantienes una relación sexual con una persona, tienes que interactuar. Claro. Aquí es tu placer máximo, no tienes que hacer absolutamente nada. Esto es una transacción más, es un producto más, yo pago y tú me das lo que yo quiero que por eso te pago, ¿no? O sea, que es al final una transacción pura y dura y donde la parte personal está completamente... Lo malo es que es eso, que se cosifica a la persona, no es que cosifiques otras cosas, sino que es cosificar a una persona y además en su parte más, yo creo que en algo tan importante como es el sexo, ¿no? En algo tan importante como es bueno, pues tu capacidad sexual, ¿no? Que no es algo menor, lógicamente, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces Pero es mira, doblemente, hablabas tú de las agresivo. agresiones. Perdón. Sí. No, Vivi. Hablabas tú de las agresiones y, por ejemplo, Ted Bundy, que es el asesino en serie de los años 70, que en 4 años violó a decenas de mujeres universitarias y las mató. Violó y mató. Sí, violó y mató. ¿Y qué dije? Mató y mató, porque ya... No, como solamente habías dicho, solamente habías Bueno, dicho que violó y mató. Violó y mató. Claro, el día antes de ser ejecutado pidió hablar con un psicólogo y entonces le comentó que, sin justificarse, porque para él no era una justificación, que el consumo de pornografía cada vez más extrema que él hacía, que despertó una inquietud que estaba ahí, latente, pero que salió. Y además estamos hablando de la época de los 70, que como mucho vería algún vídeo y había revistas. No estamos hablando de lo que hay ahora, Claro. Imagínate ahora. Y además una cosa que a mí me molesta mucho que se dice, que si no existe la pornografía y no existe la prostitución, que evitan que haya violaciones. Y eso no es cierto, porque nunca tanto porno y tantas prostitutas y prostitutos han existido como hay ahora, y la libertad para utilizarlos, porque para mí es una utilización, y realmente hay cada vez más violaciones. En Manada. La última ayer o anteayer en Igualada. No, ¿en dónde fue? En Igualada, ¿es? ¿En dónde? Sí, en Cataluña, no sé el sitio, pero sí que me lo comentaron. Sí. Entonces, no, por eso es verdad que es curioso que esos argumentos no sirven, o sea, que ahí hay algo más porque se multiplican los casos, ¿no? Exacto. Bueno, estamos en una sociedad también que es muy narcisista, que tiene una actitud caprichosa y consentida de lo quiero ahora, es mío y es para mí y los demás me da igual. Y para muchas jóvenes, cuanto más sexy te pongas, piensan que aumenta su autoestima, que son más deseables y que empodera a las mujeres. Y esto lo único que se consigue es que seas un objeto sexual para los demás. ¿Qué ocurre con las mujeres y el tema de la pornografía? Me refiero como observadoras, porque siempre que se piensa en una adicción, se piensa en un hombre, pero me imagino, bueno, las mujeres también consumen pornografía. ¿Qué datos tenéis o qué escucháis en vuestra asociación? A ver, nosotros, por un lado, los datos sí que son, bueno, son que en general la gran mayoría de personas que nos piden ayuda son hombres, eso sí que es verdad. Abrumadora, puede ser un 90%, ¿de acuerdo? Aunque yo distinguiría entre la mujer que consume pornografía y la mujer que es adicta a la pornografía. Yo creo que cada vez hay más mujeres, porque también nos llega, que consumen pornografía. Bueno, pues no sé si por una cierta, pues por el empoderamiento de la mujer o por las razones que sean,
o porque también hay otro tipo de pornografía que también existe más quizá dirigida a la mujer. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que cada vez hay más mujeres que consumen pornografía. Esto es evidente. Yo creo que nos llegan, no nos llegan mensajes, pero sí que nos llegan estudios y nos llegan gente y yo he escuchado y creo que lo que se ve es que cada vez hay más mujeres que ven porno. Eso está claro. Pero creo que es distinto al número de mujeres que son adictas. O sea, creo que a veces me parece que aunque haya más mujeres que ven porno, pero no son tantas las que llegan a la adicción como en el caso de los varones. Porque creo que la mujer a veces ve pornografía. Igual aquí me equivoco, pero por lo que repito que es por lo que oigo y por lo que veo, que es más a veces por curiosidad, es más por satisfacer al varón, es más porque la sociedad un poco lo reclama también y bueno, ¿por qué van a ser ellos los que ven pornografía y yo no? Entonces también quizá hay más mujeres que ven pornografía, pero yo creo que tiene un punto ese de adivinar, de curiosidad, de saber más, de ver cómo satisfacer también. ¿Qué pasa aquí con esto? Que es que yo creo que es muy perverso, es que claro, que a veces puede ocurrir que muchas chicas puedan querer ver porno para satisfacer y para que su chico, a la hora de tener una relación sexual, pues satisfacerle como él quiere y para eso saber cuáles son las posturas, cuáles son las situaciones, cómo es el sexo en el porno. Entonces, quizá hay ahí una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y a veces ese es el asunto, que yo creo que hay muchas chicas que se dejan llevar por estas ideas, más que por el deseo real de ver pornografía y porque le guste o porque realmente le apetezca, es más por el deseo de, pues eso, ¿no? De que su novio, su chico, esa persona con la que pues quede realmente, bueno, pues eso, ¿no? Contento de esa relación sexual, ¿no? No sé Eso si me he lo explicado. decía Kleponis en su libro. Eso es lo que estás diciendo tú, de que hay muchas mujeres que creen que se tiene que, para que atraer y a mantener al hombre con el que están, que tienen que convertirse en unas estrellas Claro, del porno. Y después lo que decía Mabel Lozano en su libro de porno explotación, que nunca llegas a ese nivel, porque el hombre no te está viendo a ti. Yo me acuerdo de un caso de un adicto que venía en el libro de ella, de un hombre que él estaba casado, pero veía, iba por la calle y iba viendo las chicas que se le parecían a la actriz porno que él veía y a la que él seguía. Entonces él pensaba que si se acostaba con esas mujeres iba a hacer lo mismo, y iba a ser lo mismo que hacerlo con su actriz porno favorita. Claro, con su mujer no podía, lo que decías tú antes, y las otras mujeres con las que lo intentaba tampoco, porque no es eso. Y claro, además después la mujer se pregunta, ¿qué tengo yo? ¿Qué no claro, tengo? ¿Qué me falta? ¿Por qué no te gusto? ¿Por qué no te excitas conmigo? claro, eso es un problema. De hecho, a nosotros, no te lo contaba Ana, pero también muchas mujeres sí que nos escriben precisamente, o sea, son mujeres de adictos, ¿de acuerdo? Entonces nos cuentan cómo sufren la adicción al porno de su pareja o de su marido, si están casados. Y ves bueno, pues que para ellas es un dolor gigante, ¿no? Pues por lo que supone de baja autoestima para ellas, de comparación, de ya no le gusto y a lo mejor la culpa es mía, incluso pueden llegar a pensar. Bueno, una serie de situaciones muy complejas que les llevan, pues eso, a ansiedad, a depresión. Hay un síntoma que se llama trauma por traición, que pues parecido al trauma por traición, a veces también tienen este tipo de mujeres que descubren a veces, pues con el paso del tiempo, que su pareja, que su marido, pues ven mucha pornografía y lo que les supone a ellas de hundimiento, ¿no? De hecho, nosotros queremos organizar este año una bonita campaña y una sección en nuestra web de ayuda o de acompañamiento a ese tipo de mujeres, ¿no? Que yo creo que si ya se habla poco del porno o de la necesidad de hacer algo, ya no te digo nada, la necesidad también de acompañar a lo mejor, en este caso, a mujeres que sufren la adicción al porno de sus parejas, ¿no? Uh -huh.
Pues mira, voy a adelantarme porque esto lo iba a tratar después voy a hablar de la trata, pero para decir un poco a estas mujeres que se creen que no valen o que son menos o porque no las quieren, voy a decir qué condiciones más o menos tienen los que se consideran actores pornos, porque está muy relacionado con la pornografía y de eso voy a hablar ahora. Pero las condiciones son precarias, no están dados de alta en la seguridad social, van a hacer castings que no se pagan, pero les hacen firmar contratos para que esas imágenes sean difundidas y ya suben a la red y a lo mejor no los llaman nunca para volver a hacer otra película. Ya no se estila lo de las películas, como hay tanto consumo, se estila hacer escenas sueltas, cuanto más mejor, por eso tiene que aumentar el número de mujeres, el número de hombres, tanto heteros como gays que se dedican a esto, tienen que tomar drogas porque para lo que tienen que hacer allí delante de las cámaras necesitan drogas en muchas ocasiones. Después, hay parones, no se hacen las escenas, no se ruedan las escenas y dices, pero este hombre ¿qué hace? No, 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 es que para ese hombre estar así tiene que tomar drogas y aparte que es continuado. Después, tiene muchas enfermedades, no se hacen controles, por las prácticas que tienen que hacer, hay muchas enfermedades que les quedan para toda la vida y estamos hablando de gente joven en muchas ocasiones, como gastroenteritis, gastritis por culpa de, por ejemplo, el semen, problemas anales de todo tipo, por ya no decir las de transmisión sexual que hay también. Y esto es la otra parte, porque claro, cuando vemos lo que decías tú, está todo muy cuidado, pero es que esto es la realidad de la gente que cree que además se va a hacer rica, los van a llamar para ser y van a ser famosos, y no, van a ser utilizados también, quiero decir, te usan a ti que estás enfrente y usan a los de atrás Claro. que están viendo, que a todos nos usan. Por eso, Ana, yo creo que el fenómeno, por ejemplo, OnlyFans, que no lo hemos tratado, pero yo creo que es muy interesante y es hacia donde quizá se dirija pues, en los próximos años la industria de la prostitución y de la trata, ¿no? Ese porno 2.0 o esa prostitución 2.0, porque es una mezcla perfecta, para mí es la mezcla perfecta de pornografía y de prostitución, ¿no? Que es una prostitución aparentemente más limpia, que es algo que parece que incluso te puedes engañar y pensar que tú eres el que controlas porque tú eres el creador de ese contenido. Fíjate, es que se les llama creadoras o creadores de contenido, ¿no? O sea, son todo eufemismos y me parece que es un lenguaje que hay que estar atentos porque puede parecer al final que es, bueno, pues eso, ¿no? Que están haciendo una obra de arte y bueno, y al final pues es pura prostitución, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es por donde me parece a mí hay que alertar y hay que enseñar y hay que educar y hay que ver que, bueno, que esa prostitución un poco callejera, que, bueno, que tú dominas y que ayudas y que vuestra asociación pues está ahí, creo que a mí me parece que va a ir, intuyo, a menos, ojalá, en los próximos años. Pero no es que se vaya a eliminar, sino que se va a trasladar a la habitación de cada uno, ¿no? Sí, ya está. Al ordenador de cada uno, porque es más fácil, es más limpio, es más, hombre, siempre el contacto es el contacto, pero bueno, que es una manera muy, muy del siglo XXI y muy actual de placer sin compromiso, sin mancharte, digamos, y muy, muy a mano también, ¿no? Exacto. Y además, vamos a ver, yo lo sé por donde estoy yo, de la trata y la prostitución, que uno de los objetivos que tiene la trata con fines de explotación sexual es la pornografía, la creación de pornografía. Entonces, pornografía y prostitución van de la mano. Entonces, la pornografía podemos decir que es la teoría y tú practicas con la prostitución. Entonces, cada vez se necesita más personas. Cada vez se necesitan más mujeres, más hombres, porque también ha aumentado la trata de hombres. Entonces, la mujer cada vez más está, lo que decías tú, reducida a un objeto disponible en cualquier momento para el hombre. La consecuencia es que tienes que consumir prostitución para realizar esas prácticas que tú estás viendo a través de la pantalla, porque en muchas ocasiones las parejas no quieren realizarlas. Entonces, la prostitución es una materia prima y la pornografía suministra el material que alimenta
esa prostitución. Y lo dice muy bien, por ejemplo, Mabel Lozano en el Proxeneta, que cuando está entrevistando al proxeneta, él le cuenta de que para atraer a los jóvenes, que claro, van a ser los futuros clientes, convierten las discotecas, pero ¿cómo terminan? Con sexo real. Y ha sido un éxito, ha sido un éxito. Eso lo han hecho ya desde hace años. Yo además estuve cuando ella presentó y lo contaba, cuando presentó la película, el documental del proxeneta. Entonces, y también ser conscientes, la mujer que está detrás de una cámara, que es una modelo, bueno, una persona que está ahí del sex web, ¿qué hace? Está 24 horas, porque si tú como estás ganando dinero, como hay un cliente conectado continuamente, no puedes parar ni para ir al baño, ni para comer. Estás 24 horas. Yo conozco prostitutas que han cambiado la calle por eso. Y ahora es lo que se estila, la 2.0. Y es tremendo porque encima... Pero es igual de esclavo también. Peor aún. Peor porque no para. Entonces yo aquí quería, a colación de esto que estamos hablando, Sí. quería preguntarte, Sí. ¿por qué asumimos como sociedad, ya no digo de adicción, voy a hablar de pornografía sin ser una persona adicta, y ya siendo mujeres también, ¿por qué asumimos que las imágenes sexualmente explícitas son necesarias? Y si son compatibles con una sociedad sexualmente sana, porque ahora también nos venden de que haya un porno feminista, un porno ético. A mí eso no me parece que la pornografía nunca vaya a ser ni ética, ni feminista, ni nada. Entonces, ¿tú qué opinión tienes si crees que como sociedad estamos sanos para demandar esto? No, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho ahora. Me parece que como sociedad estamos... A ver, yo creo que hay que decir basta en algunos aspectos, ¿no? O sea, a mí me parece que la profusión de imágenes sexuales que se dan hoy día en las distintas plataformas, en los distintos ámbitos, creo que es todo un tsunami que va arrastrando, o sea, son olas sucesivas y ahí está la pornografía, está la prostitución, o sea, todo tiene relación, ¿no? Yo creo que si creamos una sociedad donde el sexo es un bien de consumo más, ¿qué pasa ahora? Que hay una inflación de sexo, o sea, que el sexo no se valora. Al final el sexo hoy día me parece que es, pues eso, un producto que cuesta tanto y que yo lo compro, ¿no? No hay más que ver aquí en Madrid, por ejemplo, que ha aumentado mucho los sex shops, ¿no? Y grandes superficies, además, de juegos eróticos, de cosas bueno, pues eso, ¿no? De todo tipo de productos referidos al sexo. Entonces yo creo que eso creo que hay que planteárselo como sociedad. O sea, que realmente el sexo es maravilloso y es lo más humano que hay, pero no sé si lo estamos, creo que no lo estamos cuidando, ¿no? Y creo que hay que protegerlo y creo que hay que hablar del sexo más desde un punto de vista a veces más, pues eso, más del respeto, del afecto, de la relación, del vínculo que genera. Porque claro, si al final el sexo es una transacción y todos tenemos derecho al sexo y cuanto más placer y cuantos más orgasmos y cuanto más, pues claro, llega un momento en el que somos insaciables, ¿no? Y todo pide más y todos pedimos más. Y bueno, y yo creo que no podemos extrañarnos luego de todos los desajustes que estamos encontrándonos como sociedad y de todas las agresiones, ¿no? Creo que hay que valorar más el sexo, hay que humanizarlo más y me parece que a mí la imagen de tanto desnudo, de tanto sexo explícito en las pantallas, creo que no ayuda, creo que esa es... ¿Qué pasa? Que yo creo que se ha juntado a veces una sensación de que si no haces eso o si no aparece, puedes parecer un poco puritano o un poco mojigato y creo que no tiene nada que ver con eso. O sea, creo que ya estamos curados ya somos libres sexualmente, ya la libertad sexual ya llegó. Creo que hay que saber ahora administrar bien todo eso y ver que, bueno, que hay cosas que nos ayudan y cosas que nos perjudican como humanos, ¿no? Y a veces si presentas el sexo de una manera descarnada, nunca mejor dicho, de una manera abrupta, bueno, pues creo que no favorece una relación humana a veces un poco más donde quepan otras cosas, ¿no? Donde quepa el afecto, donde quepa el cariño, donde quepa... Ahora se dice que hablar de sexo es un tema tabú.
a lo mejor es un tema tabú hablar de sexo, pero ver sexo no es ningún tabú. Lo que es tabú es hablar de relaciones a veces afectivas o de relaciones sentimentales, ¿no? De relaciones de pareja. O sea, yo creo que eso quizás es más tabú todavía que hablar de sexo, ¿no? Sí, sí, Entonces yo creo que hace falta un poco más yo creo que a veces hablo de enriquecer el sexo, de ver el sexo de una manera un poco más global, no solamente la parte genital, ¿no? Que evidentemente es importante, importantísima, pero no solamente es eso. Nos gusta hablar en mi asociación también bueno, pues de todos los elementos que configuran la sexualidad, toda la parte social, toda la parte cultural, toda la parte afectiva, toda la parte psicológica, incluso toda la parte... Tiene una parte también trascendental o espiritual. El sexo siempre ha sido una cosa muy mística, muy religiosa también, y es muy misteriosa también, pues porque es el origen también pues de la vida, evidentemente. Entonces, bueno, todo eso creo que tiene una importancia y una trascendencia que a veces nos olvidamos en la sociedad en la que estamos, y parece que el sexo es simplemente hablar de eso, del número de orgasmos, de cómo conseguir más placer, de cómo, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues es que, pero claro, ¿qué pasa? Que hoy día tú escuchas a cualquier sexólogo o a cualquier sexóloga y es que creo que hay una visión a veces muy reduccionista del sexo, ¿no? Y se ve el sexo solo como técnica, como cómo ser mejor en la cama, cómo ser, cómo conseguir más placer en menos tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que eso está muy bien y es necesario saberlo, pero a veces sin olvidar otras cosas, ¿no? Creo que también son interesantes. Hay muchos padres que, ahora quiero ver qué les dirías tú a los padres, porque hay muchos padres que dicen, mi hijo no ve pornografía, mi hijo no consume prostitución, y la realidad es que sí, yo he visto a chiquillos de 15 años ir a pisos de prostitutas. Y entonces también te dicen, es que tengo el control parental en casa, tal. Bueno, sí, en casa, pero el niño No o en la la casa. niña o el joven o la joven sale fuera de casa y hay más pantallas por ahí fuera. Entonces, qué le dirías a los padres? ¿Cómo se previene ese consumo? ¿Y qué le dirías a los padres que niegan esta realidad? Y por mucho que la nieguen, nos verán padres ahora, pero es que existe. Los niños ven pornografía y los datos me remito a lo que hablábamos al principio. Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que es una gran pregunta que no es fácil responder en un minuto ni en una hora, y también depende de muchísimas circunstancias. Pero creo que lo importante en el caso de la prevención y de la educación sexual también de los padres, de las familias, me parece que va muy en la línea de la confianza, punto número uno. O sea, o consiguen tener confianza, y no es tan fácil, ¿eh? Yo me acuerdo en un colegio con una niña de 11 o 12 años, hablando no sé por qué de la confianza con los padres, me dijo, ¿y qué puedo hacer yo que no tengo confianza con mis padres? Porque, bueno, pues es verdad que a veces que esa confianza no hay que suponerla, ¿no? Pero bueno, punto número uno, confianza. Punto número dos, creo que es importante, bueno, con esa confianza precisamente hablar a veces de cosas intrascendentes, pero hasta que no hablas de miles de cosas intrascendentes no vas a hablar de cosas importantes, y en este caso pues alguna conversación pues sobre el porno o sobre el sexo que también es necesario. Hay que hablar, yo creo que es un momento muy bueno para las madres, para los padres, y muy necesario más que nunca. Antes no era tan necesario, quizá hace 20 años, pero hoy día, como un padre, como una madre no sea capaz de hablar de estos temas en algún momento de la infancia, y desde muy pequeñitos, yo creo que ya con 6, 7 años se puede empezar a explicar cosas y hablar, porque si no se lo van a contar, o se lo van a contar sus amigos o amigotes, o se lo van a contar Google o cualquier página web, ¿no? Entonces creo que es bueno adelantarse, es mejor llegar un año antes que un día tarde en este terreno, ¿no? Y creo que todos, tanto a veces un padre o una madre puede pensar que no es capaz, que no está preparado, que no sabe cómo empezar. Yo siempre les digo, mira, no pasa nada, lánzate, eres el padre, eres la madre o el tío, en fin, tienes una ascendencia sobre tu hijo o sobre tu sobrino, yo qué sé, que es muy importante y te va a escuchar, ¿no? Y lo que digas, aunque te pueda parecer que no tiene importancia o que no te escucha, que te dice que no quiere hablar, lo que le digas tiene importancia, y esas cosas dejan huella, ¿no? Y sobre todo dan pie a tener mucha confianza en el futuro, ¿no? Yo creo que
que de las cosas que más unen también entre los padres y los hijos es hablar de cosas realmente importantes, y para cualquier niño es importante el tema del sexo y el tema y sus dudas que tiene sobre, pues sobre todo tipo, sobre identidad sexual, sobre orientación sexual, sobre temas, yo qué sé, de cambios físicos, sobre prácticas sexuales. O sea, cualquier cosa de esas para un niño es muy importante, ¿no? O para un adolescente. Entonces, bueno, que por lo menos tengamos siempre esa puerta abierta, que no pensemos que lo hacemos mal, y luego que hay que leer y hay que formarse, hay que educarse también, porque creo que nosotros, al menos mi generación, pues no hemos recibido una educación sexual en la familia, yo creo casi nadie, ¿no? Y por eso tampoco tenemos experiencia. Entonces creo que también son momentos en los que hay que plantearse qué más podemos leer, cómo podemos plantearnos una conversación sobre estos temas, y aprender y probar, ¿no? Sin miedo. Pero bueno, yo creo que son tiempos bonitos para lanzarse y tiempos necesarios, ¿no? Es una ocasión de oro para hacerlo, y para, bueno, y porque creo que es el de los temas más importantes de la vida, y que está en nuestras manos, ¿no? Y bueno, y cualquier cosa que hagamos va a ser siempre positiva. A veces no hace falta casi ni hablar, fíjate, Ana. Yo lo que a veces escucho a algunos padres es que, bueno, que a veces pues basta con dejar un libro encima de la mesa, o basta con decir con dar o decir, mira esta película, y a lo mejor sabemos que es una película o un vídeo que da valores que a ti te parecen que son convenientes transmitir. Bueno, que a veces también hay más fórmulas. No se trata de sentar al hijo o a la hija y ponerse a hablar de estos temas, que a lo mejor no es fácil, sino también hay otras maneras, ¿no? De recomendar una página web, de recomendar esta entrevista u otras tantas que vas a hacer y que estás haciendo. Bueno, en fin, cosas de estas, ¿no? No, y además, mira, recomendar tu libro, recomendar el de Dopamina, recomendar el de Peter Kleponis, el de Escúpelo de Ismael López, el de Porno Explotación, que debería ser leído por todo el mundo, de Mabel Lozano, que después pondremos toda la información de lo que estamos hablando de los libros, y bueno, de tu asociación también lo pondremos en el cajetín del vídeo para que la gente pueda acceder. Hablando de jóvenes, he leído en vuestro libro, que mira la importancia que tiene el hablar con los jóvenes, que si un joven se hace adicto al porno cuando es joven, es mucho más difícil que salga que si se hace adicto cuando ya está la persona en la edad madura. Porque claro, hay muchos jóvenes que están aún formándose y su mente, y no se hay gente que les es difícil relacionarse, y en cambio, claro, por ejemplo, con la realidad virtual, con el sexo a través de una pantalla, ahí no tienen que hacer nada, y entonces, bueno, venía en vuestro libro que es mucho más complicado, por eso que nos jugamos mucho. Claro, claro, yo creo que cuanto antes lleguemos, por eso es muy importante, ¿no? Porque a veces, también sabes qué pasa, Ana, que el impacto del porno es tan fuerte en el cerebro en esas edades, que una vez que, bueno, no digo que basta con ver un vídeo porno y ya se te queda para toda la vida, pero sí que hay gente que reconoce con el paso de los años que esa imagen que vio o ese vídeo que vio cuando tenía 12, 13, 14 años fue tan impactante que a lo mejor, aunque no volvió a ver pornografía en 2, 3, 5 años, a lo mejor ya con una edad más adulta, vuelve a ver pornografía gracias a ese vídeo que vio cuando era joven, cuando era adolescente, porque se le quedó ahí, porque son imágenes muy impactantes, y el porno tiene esa capacidad tan fuerte y es tan, bueno, de enganchar, ¿no? Como no tienen otras cosas, ¿no? Hay pocas cosas, yo creo, que enganchen tanto como el porno, porque al final el sexo engancha mucho, ¿no? Y es una pasión, es un instinto, es un impulso muy fuerte que tenemos, y que por tanto, pues creo que merece todo el respeto, pero también toda la cautela, ¿no? Y hay que, a veces también a nosotros nos gusta decir a los chicos más pequeños en los talleres que el sexo es un poco como un Ferrari, ¿no? Que es un cochazo muy interesante, que nos lo compraríamos todos si tuviéramos dinero, pero que tiene también su peligro, ¿no? Y que hay que saber conducirlo, y tiene su manual de instrucciones, y bueno, yo creo que no vale con decir, bueno, pues, y a veces el mensaje que nos dan las series, nos dan las películas es
pues mira, en cuanto puedas, tírate a esa chica o tírate a ese chico, tal, ¿no? Aprovecha la noche, aprovecha el momento, eres joven. Bueno, yo esos mensajes creo que hay que ser muy cautelosos y creo que merece la pena que nosotros nos llamamos Dale una vuelta, la asociación, precisamente con esta idea de dar una vuelta, de pensar, de reflexionar sobre estas cosas, que no se nos metan como por obligación o por modas que haya que hacer esto o esto otro, ¿no? Sino que cada uno con su libertad, que luego decida, pero dale una vuelta, piénsalo, ¿no? Piensa antes de consumir, ¿no? Piensa y decide, pero piensa. No consumas porno porque lo hace tu amigo o tu amiga o por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya estoy terminando y no quería dejar de decir también que leyendo el libro de Dopamina, que lo que me pareció ya el colmo del cinismo, porque bueno, todos sabemos que el interés que tiene el que produce pornografía es ganar dinero, ni más ni menos que ganar dinero, esto es así de claro. Entonces no les interesa nuestra salud sexual absolutamente para nada, pero leí en el libro que han creado una plataforma web con información sobre sexualidad y relaciones sexuales y claro, poníais, esto es como si un narco montara un centro de desintoxicación y al mismo tiempo estuviera vendiendo la droga, o un médico que haga enfermar a los enfermos para que vengan a su clínica. Efectivamente, es así de hipócrita. Es así de hipócrita, pero eso ocurre, ¿eh? Y en esa plataforma en concreto hacen cosas de esas, ¿no? Que intentan vender bien su producto, incluso como convenciéndote de que es una empresa sosostenible, ecológica o cualquier cosa, o también a veces utilizan incluso esa parte ecológica para vender pornografía, ¿no? Entonces ya es un poco el colmo, ¿no? Pues hay que dejar claro que solo es ganar dinero y atraer gente cada vez más joven. Esto que quede claro. No le interesas tú ni la persona que está detrás de la cámara. Y mujeres. Yo creo que también la industria pornográfica no es tonta y sabe que las mujeres sois el 50%, evidentemente, más o menos de la sociedad, y que yo creo que va a haber un deseo y hay unas campañas enormes para normalizar el consumo de porno de la mujer, ¿no? Porque al final también eso es negocio y es industria. Claro. ¿No? Sí, sí. Y además yo creo que, ya para finalizar, creo que cada persona tenemos que preguntarnos por qué se ve porno. Cada persona que ve porno tiene que preguntarse por qué estoy viendo porno, aunque no sea un adicto, ¿para qué veo porno? Eso es. Y yo te haría esta pregunta, ¿es perjudicial la pornografía en sí misma? Y se la haría a los que nos vayan a ver. Aquí cada uno opina lo que le viene bien, pero... Yo creo que la pornografía en sí misma, dejando de lado la adicción, a mí me parece que te hace daño a uno mismo, aparte de las consecuencias que puede tener en otras personas por el hecho de alimentar esa demanda, ¿verdad? Pero yo creo que a uno mismo, yo creo que en el fondo, hombre, no es que le destroce la vida ni que te haga ni nada por el estilo, pero yo creo que sí que te deja una huella al final de utilización de otro ser humano, ¿no? Y por eso a mí me parece que la pornografía, que el sexo es maravilloso, es sensacional, pero tiene su ámbito, y el porno lo que hace es sacar esa intimidad del sexo a un ámbito que lo destruye, ¿no? Y que te afecta al final te afecta a tu capacidad de, pues eso, ¿no? De relación con otras personas, y te afecta a tu forma de ver a las mujeres en el caso de los hombres o en caso de la relación heterosexual, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, que sí que a mí me parece que el porno perjudica habitualmente. Otra cosa es que tampoco es que sea un perjuicio brutal si uno ve una vez o dos veces o tres veces porno, pero creo que en sí mismo me parece que es también como violentar al sexo, ¿no? Porque es sacar de su lugar habitual, de su sitio, esa relación sexual para la excitación ajena fuera de contexto, ¿no? Entonces, hombre, es un buen producto, es un buen negocio, pero no es algo bueno, yo creo que para el hombre o para la mujer, en definitiva. Pues ya para poner la guinda a esta entrevista, terminar con Chesterton, que decía: para corromper a un individuo
basta con enseñarle a llamar, a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Pues Grant Chesterton, que tiene frases geniales, esta es una de ellas, desde luego, y la aplaudo y la firmo. La firmaría yo también, encantado, claro. Pues muchísimas gracias, Jorge, por venir y acudir a mi llamada y hacer esta entrevista tan interesante y en este mundo en el que tú te mueves, que también es complicado, como en el que me muevo yo, y que estamos interrelacionados. No, estamos muy interrelacionados y a mí me parece muy interesante establecer colaboraciones y este mismo... Yo agradezco mucho y te dije que sí también, Ana, porque me parece que es muy interesante que se note que estamos unidos, que tiene relación, que es lo mismo y que estamos todos un poco para ese mismo fin, que es, bueno, pues que se ayuda a mucha gente y a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, desde perspectivas distintas, pero que ante un problema yo creo que de dignidad humana al final, en definitiva, ¿no? Estamos hablando de derechos, realmente eso sí que son derechos humanos básicos de no comercializar, de no prostituir, de no engañar, ¿no? De no comprar seres humanos, ¿no? Y por eso aplaudo tu asociación. Encantado de conocerte, Ana, encantado de haber asistido a esta charla, a esta entrevista que he disfrutado. Creía que ibas a hacer algo de preguntas más difíciles, pero bueno, yo creo que... Todo el mundo lo piensa. Que luego siempre lo haces tan bien, lo haces tan llevadero que es muy fácil. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu trabajo y seguiremos en contacto. Sí, claro que sí. Mira, esta es la primera colaboración. Quedan muchas. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Gracias. Adiós.